están? Contigo, Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Buenos días. 6 de la mañana con 29 minutos de este martes 6 de abril y así estamos comenzando esta edición de noticias para contarle todo lo que ha pasado en las últimas horas. Roberto. Así es, Karina, estamos inaugurando protocolos sanitarios nuevos acá en el canal, nuevas mascarillas, más distancia social. Claro que sí. Porque hay que tener mucho cuidado en estos momentos en que la pandemia está generando muchísimos, una ola, un pic de casos nuevos en nuestro país. Vamos a revisar, Karina, de inmediato informaciones policiales. José Manuel Vergara nos trae la noticia ocurrida anoche de una reunión masiva en la comuna de Vitacura, donde resultó detenido un conocido cantante de trap. JM tiene los detalles. ¿Cómo estás? Hola Roberto, hola Karina, ¿cómo están? Gusto saludarlos, buenos días. Claro, Roberto, tú hablas de tener cuidado en un contexto de esta pandemia sanitaria, al menos eso no ocurrió el día de ayer en la comuna de Vitacura porque fueron sorprendidas al interior de un condominio, un penthouse en Vitacura, al menos 20 personas que resultaron después ser detenidas por personal de carabineros durante la noche de esa jornada. Todo da cuenta de manera preliminar de un evento, al parecer una grabación de estudio al interior de este penthouse. Vecinos de este lugar en Avenida Presidente Kennedy denuncian de manera anónima ante carabineros ruidos molestos, bulliciosos en este departamento en particular que se ubica ahí en Arturo Ureta con Presidente Kennedy en la comuna de Vitacura. Llega personal policial junto a la Seremia de Salud Metropolitana hasta este punto de la comuna, al sector oriente de Santiago, y había justamente al interior de este condominio, de este departamento, 20 personas, todos bastante jóvenes, eran adultos, 19 hombres y una mujer. De estas personas, y esto, Karina, Roberto, resulta muy preocupante, 15 personas eran visitantes de esta casa, no eran residentes de este lugar allí en la comuna de Vitacura. 20 personas detenidas es la consecuencia, el resultado. De la semana en ese departamento se hacen reuniones, fiestas, en las que llegan varios invitados, habitualmente el orden de 10, 15, 20 personas, incluidos los 3 residentes del edificio. En ese departamento tienen un estudio de grabación y efectúan grabaciones, efectúan fiestas. Y esta situación ha llegado evidentemente a molestar importantemente a los residentes del edificio. De este departamento en Vitacura, y lo que finalmente supera el aforo permitido en un contexto de pandemia sanitaria de nuestro país. De este total de 20 personas detenidas, solamente 2 van a pasar a control de detención durante la tarde de este día martes. Hablamos nosotros también con personal de carabineros que tomó el curso de esta investigación. Escuchemos también parte de esas declaraciones. Carabineros concurre a Avenida Kennedy a verificar un procedimiento por ruidos molestos. Al llegar al lugar se entrevistan con el conserje, quien le manifiesta que en horas de la tarde habrían ingresado alrededor de 15 individuos quienes no eran residentes del edificio, por lo cual concurren al departamento en específico, logrando entrevistarse con el arrendatario, en compañía del personal del Seremi Salud, quien permite el acceso en forma voluntaria, percatándose que al interior habrían 20 personas, de los cuales 5 de ellos eran residentes y los otros 15 manifiestan que por el nuevo horario del toque de queda no habrían podido regresar a sus hogares, tomando la decisión de quedarse en este. Un apartado que también llama la atención de este procedimiento, Karina, Roberto, es la organización de estas personas para poder acudir particularmente a este penthouse allí en Avenida Presidente Kennedy. Nos contaba, por ejemplo, el administrador de este edificio que la gente no se registraba en conserjería, por ejemplo, para tener al menos la trazabilidad de estas personas, sino que ingresaban directamente al estacionamiento y subían directamente hasta este edificio para así evitar algún tipo de registro o control en la conserjería de este edificio allí en la comuna de Vitacura, lo que también resulta preocupante a consecuencia de este procedimiento que deja de manera preliminar a 20 personas detenidas. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora a la comuna de La Cisterna por un procedimiento que lamentablemente dejó a una persona fallecida herida a bala. Esto ocurrió ayer cerca de las 20 horas en calle Arturo Prat, cuando una vecina de esta calle, en particular en La Cisterna, se percata de un vehículo con una persona fallecida en su interior. Llega personal policial de carabineros hasta este lugar y pudieron constatar que la víctima, en este caso un hombre adulto, aún
no identificado presentaba 2 impactos de bala en su cuerpo, uno en el rostro y otro en la zona del tórax. Falleció lamentablemente esta persona en ese lugar y la información preliminar policial sobre este caso apunta a que otro vehículo particular pasó por ese sector, por calle Arturo Prat de la Cisterna, y disparó en contra de esta persona estando a bordo justamente de este automóvil allí en la cisterna. Preliminarmente alguna hipótesis apuntaría a algún tipo de ajuste de cuentas, pero aún es todo muy preliminar en este procedimiento que investiga la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones. Hablamos justamente con ellos, Karina, Roberto, escuchamos parte de esas declaraciones. Hay una persona de sexo masculino que se mantiene NN, no tenemos ningún documento que lo pueda identificar en este momento, así que vamos a hacer las pericias dactilares para poder identificarlo, el cual presenta 2 impactos balísticos, uno en el rostro y el otro en la región torácica izquierda. Los elementos criminalísticos hasta el momento y los empadronamientos nos señalan que habría otro vehículo involucrado, desconocemos mayores antecedentes al respecto, desde el cual se habría efectuado estos disparos impactando a la víctima. Vamos a seguir muy pendientes de este caso, Karina, Roberto, este homicidio que nos deja de momento personas detenidas, presuntamente responsables por este hecho en la comuna de La Cisterna y también por este evento que supera el aforo permitido en la comuna de Vitacura con al menos 20 personas detenidas en este penthouse allí en la avenida Presidente Kennedy. Así es, JM, vamos a estar atentos a esto y en cualquier momento volvemos contigo para ampliar este informe policial de anoche. Muchas gracias. 6 de la mañana con 37 minutos, así está Santiago. A esta hora de la mañana, que es bien temprano, pero además en cuarentena, calles completamente vacías a esta hora de la mañana, poco tránsito vehicular. A esta hora hay 8 grados en Santiago, está fría la mañana y la temperatura podría bajar aún más. Puede que todavía no se haya registrado la mínima porque Eduardo nos contaba que obviamente se registra en el momento del amanecer. Y estamos precisamente, Roberto, con esta hermosa imagen de Santiago desde el Parque Metropolitano, amaneciendo ya a esta hora de la mañana. Se esperan 26 grados para este martes en Santiago. Regresamos de inmediato. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y les contamos que una niña de solo 1 año recibió una bala en el estómago mientras estaba en su casa en la comuna de Loprado después de que sujetos dispararan desde un auto en movimiento. Por eso ahora su familia tiene temor de volver al lugar. Estamos con Carola Garrido que nos va a contar más detalles, Caro, porque es una situación tremendamente compleja que han debido enfrentar numerosas familias en nuestro país y lamentablemente la peor parte la saca una niña en este caso, ¿no? Claro, ¿cómo están? Muy buenos días. Justamente eso te iba a decir, Karina, que este no es el primer caso de este tipo que se registra. Hace un par de semanas estuvimos dando cuenta de otro hecho similar, donde también había 2 menores de edad al interior de una casa que recibió aproximadamente 50 disparos. Esto se repite ahora, como tú lo mencionabas, en la comuna de Loprado. Esto ocurrió la noche del sábado, cuando desconocidos llegaron en un automóvil, ni siquiera se bajaron de él, comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones contra este domicilio donde se encontraba una madre junto a su pequeña hija de solamente 1 año. Una de esas balas que fue percutada alcanzó a esta pequeña y la dañó en el sector del estómago. Providencialmente, según le explicaron a la mujer los médicos, no dañó ninguno de sus órganos vitales, pero esto generó mucha conmoción dentro de la familia, preocupación sin duda, sobre todo porque ellos aseguran que no tienen problemas con nadie, que no le han dado motivo a ninguna persona para que tome una decisión tan violenta como esta de ir y disparar contra el domicilio, y es por eso que también ellos han tomado la determinación de retirarse de ese lugar por el momento para estar a salvo, no solamente los adultos, sino también esta pequeña que todavía se está recuperando de sus lesiones. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que precisamente hizo su madre, quien todavía está en shock producto de esta situación y sin entender quién pudo haber hecho algo de este tipo. Y cuando sentimos los disparos, yo tiré a mi hijo al suelo y le dije que se fuera gateando la pieza, mientras yo fui a tomar a mi niña y la tomé en brazo y también me metí a una pieza que tenemos bien atrás. Entonces ahí nos refugiamos. Los doctores nos dijeron que era un milagro que la bala hubiera entrado y hubiera perforado al otro lado y saliera, que no saben cómo ella resistió ese impacto y que fue un milagro de vida que ella tuvo. Yo lo único que quiero es que vean quiénes son, que digan por qué fueron y si alguien los mandó que den los nombres, porque no podemos estar así
viviendo con 2 niños pequeños y que pase esto. Viviendo con miedo, ¿no? Con mucho miedo ahora. Ni siquiera quiero acercarme a la casa. Obviamente esta es una situación, Carola, que es tremendamente impresionante para cualquier familia, y lo que llama la atención es que en el último tiempo se ha producido en distintos sectores de la región metropolitana esto de una especie de disparos selectivos, ¿no? Donde aparentemente es seleccionado un lugar y más encima desde un automovimiento disparan. Ha ocurrido en Quilicura, ha ocurrido en Huechuraba, ha ocurrido en distintos sectores. ¿Hay alguna sospecha que puedan tener esta familia respecto del origen? Porque cuesta creer que escojan al azar, ¿no? Claro, uno tiende a pensar inicialmente cuando se dan este tipo de casos que es un ajuste de cuentas, ¿cierto? Pero en todas aquellas oportunidades, en estas comunas que tú también mencionabas, donde ha pasado algo así, las familias aseguran que no tienen problemas absolutamente con nadie y que por lo tanto no entienden cuál es la motivación de esto. Si será un grupo en particular, eso no se sabe. De hecho, en el caso puntual de lo que ha ocurrido en Lo Prado el sábado en la noche, se están periciando las cámaras de seguridad para ver si se logra identificar, por ejemplo, con claridad la patente de este automóvil para poder saber si es que desde allí se puede rastrear a parte de las personas que habrían ocupado este automóvil. 8 disparos se percutaron y lo que sucede, y es por eso que la familia todavía no vuelve al lugar, es que todavía no se da con el paradero de estos sujetos, sigue siendo desconocido, y es por eso que el temor persiste en los padres de estos pequeños que viven en esta casa. Escuchemos lo que dijo Carabineros al respecto. Una denuncia del médico de turno del SAR de la comuna de Lo Prado manifestó que había ingresado una niña de 1 año con aparentemente una lesión producto de un impacto balístico en su abdomen, la cual se mantiene sin riesgo vital. A raíz de lo anterior, la unidad desplegó los medios territoriales y especializados necesarios y suficientes, trasladándose al hogar de la menor, empadronando los testigos y recopilando toda la información, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público para su investigación. Bueno, ya hay una investigación en curso, como lo decíamos. Lo cierto es que hasta que no haya detenidos, y bueno, tal vez ni siquiera cuando eso ocurra, la familia va a tener la tranquilidad de volver a esta casa, sobre todo pensando que esto se podría volver a repetir. Hemos visto en casos anteriores también, Karina y Roberto, que las personas, las víctimas que viven en estas casas que han sido baleadas, piensan derechamente que las personas que llegaron a intimidar de esta manera tan violenta se equivocaron de domicilio. Así que bueno, es una de las aristas que se investiga en este caso también. Pero es impresionante el nivel de violencia que se ha producido en este tipo de hechos, y como decíamos, lamentablemente pagan personas inocentes, ni siquiera saben a quién le están disparando, y eso es lo más impresionante. Muchas gracias, Carola. Buenos días. Presten mucha atención a la siguiente noticia. Desvinculados y a la espera de un sumario administrativo quedaron 2 carabineros que pasaron a buscar a 2 amigas en un carro policial durante el toque de queda. Y escucha bien el siguiente dato. En los registros que fueron viralizados en redes sociales, los funcionarios incluso hacen sonar la sirena a petición de una de sus pasajeras. ¡Ya que suene, que suene, que suene! ¡Ponen el ruido! Le pedían que hiciera sonar la sirena, que encendiera la baliza, que se hicieran notar. No se equivoquen, no iban a un procedimiento, tampoco en persecución. Aquí queda todo más claro. Molesto por el mismo hecho de que la niña vivía acá, entonces venir a buscarla, por lo que se ve el video, la niña, se ve como que había mucha confianza entre ellos dos. En el fondo, yo creo que para una institución como Carabineros, esas cosas no deberían ocurrirse. Oye, dile al guardia que abra la puerta. ¿Y no andáis con el control? Sí, pues Diego. Y pero pongan música, pues. Hay que dar vueltas. Sí, aunque usted no lo crea, quienes van en el carro policial son 2 mujeres a quienes 2 carabineros fueron a buscar, tal como si recorrieran las calles en un taxi. El guardia va a funar. Mi mamá va a callar el toque. Adiós. Ahí me fui. En pleno toque de queda y pese a la cuarentena en La Ligua, los uniformados con total descaro fueron por sus amigas. Hacia dónde iban todavía no está claro. Lo cierto es que las imágenes se difundieron por redes sociales y ya nunca más podrán utilizar la taxi patrulla. Se ha dispuesto la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de establecer sus eventuales responsabilidades.
Pero si de irresponsabilidad policial se trata, acá otro ejemplo. En Providencia, 3 carabineros fueron detenidos participando de una fiesta clandestina. 2 de ellos fueron formalizados. Lo peor de todo es que uno quiso aprovechar su mayor rango para amedrentar a quien lo estaba fiscalizando. Amenazó al capitán Francisco diciéndole, comillas, la cagaste con esto, no sabéis con quién te estás metiendo. Y este es solo un ejemplo más de las 200 personas detenidas en fiestas clandestinas solo este fin de semana. Pero si eso le parece sorprendente, lo que viene ahora es, por decirlo menos, indignante. El conductor, al momento de huir en su vehículo de este eventual asalto, pierde control del móvil, choca y... No hemos cambiado el tema, no estamos hablando ahora de un accidente, pero sí de quien daba estas declaraciones hace algunos años. Él es el fiscal Pedro Pinochet. Pertenece a la Fiscalía Metropolitana Sur y este domingo fue sorprendido junto a 9 personas más en una celebración en Santiago Centro. Una mujer y 9 hombres, quienes durante el transcurso de la tarde del día de hoy participaban de una reunión con exceso de aforo permitido en un domicilio particular en la comuna de Santiago. Actividad que involucra individuos que no entienden la gravedad de la situación sanitaria actual. Sí, parece insólito que un fiscal no haya entendido que la situación es grave y que lo que hizo va contra la ley. Por lo mismo, desde la Fiscalía Metropolitana Sur anunciaron un sumario administrativo contra el persecutor, además de la investigación penal a cargo de la Fiscalía Centro Norte. Se nombra un investigador, se sigue adelante un procedimiento y finalmente se determina si corresponde o no sancionar, porque lo que se tiene que demostrar es que hay un incumplimiento a sus deberes como funcionario público. Pero el actuar del fiscal Pinochet también tuvo eco en el gobierno. Nadie, absolutamente ninguna persona está por sobre la ley, sea autoridad, sea del Ministerio Público, sea policía, sea quien sea, todos deben responder. Personas que tienen que estar a cargo, en este caso, de investigaciones, ¿cierto? O cualquier otra institución del Estado, me parece doblemente complejo que una persona no sea capaz de cumplir la normativa sanitaria. Nadie está sobre la ley, ni fiscales ni carabineros en fiestas, mucho menos uniformados utilizando carros policiales para ir a buscar amigas en toque de queda. Mala señal de quienes deben ser un ejemplo para la sociedad. Estamos de vuelta cuando son las 7 de la mañana con 19 minutos y les contamos que hay muchas mujeres que no han podido comprar anticonceptivos a través de internet porque les exigen receta médica. Y esto también está sucediendo con otros medicamentos como el ibuprofeno o el Viadil, que habitualmente cuando uno va a la farmacia se pueden comprar sin receta. En todo momento a la mujer se le pone obstáculo, en todas las áreas, siempre ha sido así. Me parece discriminatorio y me parece una complicación extra. Muchas mujeres como ellas transitaron por las calles este lunes con una sensación de molestia y rabia por una noticia que las tomó por sorpresa. Muchas intentaron comprar sus anticonceptivos como lo hacen mes a mes, pero ahora fue distinto. Debido a las restricciones sanitarias, lo buscaron hacer por delivery, pero se toparon con que para adquirirlos se exigía adjuntar la receta. ¿Qué va a pasar entonces con la opción de ser o no ser madre? Es súper innecesario, porque además es algo súper fundamental que necesita la mujer. Al ingresar a algunas plataformas de reparto por delivery, muchas se encontraron con mensajes como estos, en donde se exige la receta médica simple del especialista ginecológico, algo que no es parte de una ley nueva, pero que sí es distinto a lo habitual, ya que para comprar este medicamento de forma presencial hasta ahora no se solicitaba presentar la receta. Nos contactamos con el MinSal y con el ISP para solicitarle que faciliten el acceso a los métodos anticonceptivos a las mujeres que así lo requieran. El ISP explicó que las farmacias son consideradas un centro de salud, por lo que los y las pacientes pueden recurrir al químico farmacéutico si es que tienen problemas con sus recetas, que desde septiembre de 2020 pueden ser presentadas en formato físico y electrónico. Llamo a la calma y reitero, no hay ningún cambio con respecto a la normativa actual vigente. Lo que hay es simplemente una supervisión del químico farmacéutico que está supervisando el uso correcto de la receta. En contexto de pandemia, en general en cualquier contexto, el limitar el acceso a anticoncepción o poner más trabas o hacerlo más dificultoso,
es una medida que de todas maneras atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Muchas mujeres comenzaron a denunciar los problemas para adquirir los anticonceptivos de manera online, pero también, en parte de los casos, en la compra presencial, algo que no ocurría antes. Farmacias Ahumada aseguró que ellos se rigen por lo que dispongan las autoridades de salud. Si bien fueron las restricciones a los anticonceptivos los que despertaron la mayor molestia para adquirir otros medicamentos como Viadil, ibuprofeno y antihistamínicos en empresas de delivery, también se exige la receta, aunque presencialmente no. Viadil. ¿Viadil gotita? ¿Ese? Ya, ¿qué más? Eso. En una situación normal, nunca pediríamos como liberalizar el acceso a los medicamentos porque entendemos que la autoprescripción provoca efectos adversos, pero tenemos que entender que en esta situación de catástrofe no podemos ponerle más barreras a las personas para acceder a los medicamentos. Parlamentarios también solicitaron al ISP flexibilizar las exigencias para la compra de medicamentos, especialmente anticonceptivos, al menos durante la pandemia. Un problema inesperado y molesto para millones de mujeres. Atención a las siguientes cifras porque más de 1.240 millones de pesos en multas han sido cursados a diversas clínicas del país por condicionar la atención de urgencia a una garantía económica sin respetar lo que dice la ley. Esto se suma a las diferencias de 1.800% detectadas en los valores de exámenes médicos. Mariana Estrada está a esta hora con el superintendente de salud, Mane, para conversar sobre este tema porque es escandaloso tener este tipo de cifras después de tantos años en que se supone debería regir la ley y debería respetarse la ley. Hola, ¿cómo estás, Karina? Muy buenos días. Claro, fueron 58 sanciones que están relacionadas a la ley de urgencias donde las clínicas exigieron algún tipo de pagaré, algún cheque o también dinero en efectivo que condicionaba la atención de las personas que llegaban de emergencia a las clínicas privadas principalmente. Estamos acá nosotros con el superintendente de salud, donde este tema se vuelve muy importante, sobre todo en este momento de pandemia donde las atenciones de urgencias están subiendo producto del coronavirus. Muy buenos días, superintendente. Muy buenos días, Karina, en estudio. Primero preguntarle qué es lo que tiene que pasar cuando una persona llega de emergencia, qué se entiende por emergencia y urgencia también cuando alguien llega a una clínica u hospital, qué debe suceder, qué tiene que tener en cuenta la familia que llega con esta persona. Bueno, primero que todo señalar que la ley de urgencia opera en aquellos casos en que el paciente ingresa al centro de salud con un riesgo vital, es decir, con un riesgo inminente de morir, de fallecer, si es que no recibe una atención inmediata, o con un riesgo de secuela funcional grave. Esos son los dos aspectos que la ley protege y en estos casos, sea cual sea el centro de salud, en ningún caso puede condicionar la atención de esa persona a la suscripción de un pagaré, la firma, dinero anticipado, tarjeta de crédito, etcétera, sino que lo primordial en ese caso es la atención a la persona que está con riesgo vital. La determinación del riesgo vital o del riesgo de secuela funcional grave, eso lo determina el médico al momento del ingreso. Eso se estampa en una plataforma que tiene en este caso la clínica y después queda reflejado en la ficha clínica. De todas formas, si hay alguna discusión respecto al riesgo vital de la persona, es decir, si posteriormente se puede discutir clínicamente, la persona o la familia pueden hacer un reclamo ante la Superintendencia de Salud y nosotros tenemos facultades para revisar esa situación con nuestro equipo médico en la tramitación de un reclamo y poder eventualmente recalificar, revisar la situación que a entender de las personas pudo haber sido un riesgo vital y que no fue así calificado en su momento de ingreso. Muy importante. Karina, tienes una pregunta, te escuchamos. Sí, quería preguntarle a Patricio cómo está. Buenos días, Patricio. Nosotros recién estábamos hablando de la cantidad de multas en millones de pesos, ¿no es cierto? Pero ¿cuánta gente es la que ha reclamado ante la Superintendencia de Salud respecto de una conducta como esta tan grave? Y por otra parte, ¿qué responden las clínicas para justificar una conducta de este tipo? Porque hoy día llama la atención que además se esté cometiendo esto en medio de una pandemia, ¿no? Bueno, lo que tuvimos fueron 58 multas, no todas fueron en época de pandemia, porque fueron multas que fueron tramitadas, es decir, la sentencia luego del procedimiento se dictó en el año 2020, pero algunos casos son del 2019, algunos casos incluso son del 2018, porque después hay una etapa donde la clínica también se defiende.
En estos casos, cuando se trató en algunas oportunidades de denuncias que son de más de una persona, obviamente ahí se acumulan, se estima que la infracción es similar. En otros casos que son aislados, también nosotros estamos aplicando multas cada vez que la persona reclama. Ahora, las clínicas que han dicho en este caso, en algunos casos han dicho, lo que pasa es que la ley, o han discutido la calificación de la urgencia, es decir, han dicho no, en este caso no era ley de urgencia, por eso le exigimos estos pagos, por eso le exigimos estas garantías. Ahora, lo importante para las personas es señalar que la ley autoriza a las clínicas efectivamente a exigir pagaré, a exigir documentos en garantía, etcétera, pero cuando se trata de atenciones que no sean de urgencia. Y la ley dice que voluntariamente las personas pueden entregar dinero en efectivo o también pueden dejar registrada la tarjeta de crédito. En casos que nosotros vimos, esa voluntariedad la clínica no la logró acreditar. En el fondo lo que nosotros vimos es que la voluntariedad del paciente o de la familia nunca estuvo, porque simplemente si es que no entregaba el dinero en efectivo o no registraba la tarjeta, en ese caso la atención no se le brindaba, por lo tanto se le estaba negando la atención. Hay que señalar que estas situaciones sí debemos reconocer que las hemos ido mirando en el último tiempo, sobre todo en la época de pandemia, y ha ido variando sobre todo los protocolos de ingreso de las personas respecto a las clínicas. Nos hemos cerciorado que eso no haya pasado. Pasa mucho respecto de las personas del FONASA que van a clínicas, pero la situación que se ha dado en la pandemia fundamentalmente ha sido una derivación institucional de la gente del FONASA a las clínicas. Por eso este problema en general tampoco o está más resguardado, digamos, en esta situación de pandemia. Claro, porque en este contexto, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, tiene COVID y llega de emergencia prácticamente ahogándose, y es FONASA, por ejemplo, llega de emergencia ahogándose a una clínica privada? Esto corre por ley de urgencia si es que no llega tan grave, pero pasan horas después y se agrava, porque le ha sucedido a varias personas que entran de emergencias no tan grave, después la situación se pone peor y finalmente les termina llegando una cuenta millonaria. ¿Qué pueden hacer esas personas? ¿En qué es lo que hay que fijarse? ¿Cuál es la información que deben manejar? Primero que todo, si una persona no puede recurrir a un centro de salud que le corresponde por su atención del FONASA, por el motivo que sea, porque no hay disponibilidad, porque la urgencia está llena, porque se siente muy mal y tuvo que recurrir al primer centro de salud que accedió, ahí en los casos que yo planteaba inicialmente, quizás esa persona estaba en un riesgo vital, estaba en una situación de urgencia y que independiente que haya sido o no calificado por el médico en ese momento, si después eso se discute, podrían perfectamente plantear esa situación ante la superintendencia y nosotros revisarlo. En los demás casos, en general, lo que está ocurriendo con la gente de FONASA es que está operando el sistema integrado público-privado. Es decir, las personas están ingresando a su centro de salud que le corresponde por su atención de FONASA y ante la saturación de ese servicio o si no hay cama, están siendo derivados a los prestadores privados. Pero en ese caso, el pago y la calificación y todo se hace como si tuviese una atención institucional de FONASA. Por lo tanto, esa situación ahí está resguardada. Superintendente, también preguntarle por esta diferencia de precios en laboratorios. Tenemos entendido que hay ya un buscador que hace la comparación de los precios en la Superintendencia de Salud. Se han detectado diferencias de hasta un 600% en algunos exámenes. Efectivamente, el día de ayer nosotros ya implementamos y disponibilizamos para todas las personas en nuestra plataforma un comparador de precios que compara los exámenes de laboratorio y los exámenes de imagenología más frecuentes en el sistema y que nosotros lo disponibilizamos a partir de la información que nosotros recibimos de la ISAPRE. Como superintendencia, las ISAPRE están obligadas a informarnos a nosotros todos los meses cuáles son los precios que las clínicas le facturan a las ISAPRE por las atenciones, es decir, cuánto le cobró la clínica a la ISAPRE. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar esa información y hacerla pública y de tal forma que las personas puedan ver cuáles son los precios que le están cobrando hoy día a su ISAPRE y a partir de eso poder sacar más o menos cuánto será su gasto de bolsillo y hay diferencias notorias efectivamente entre el horario hábil y no hábil, entre clínicas de un mismo sector, entre la atención hospitalaria
veterinaria ambulatoria son muy caros, también las diferencias o muy notorias. Es importante que las personas conozcan esta información para tomar decisiones, porque hay veces que, si bien esto compara precio, digamos, no compara calidad, tiempos de atención, entrega de exámenes, esos son otros aspectos que hay que ponderar, pero es importante a veces el precio, a veces entre una clínica y otra de un sector, a veces efectivamente las diferencias son notorias y hoy día más que nunca hay que cuidar harto el bolsillo y sobre todo en el tema de atenciones de salud. Claro, a veces el precio es el factor determinante para tomar una decisión de dónde atenderse o no. Importante, Karina, Roberto, estar informados de qué es lo que se debe hacer, sobre todo en el contexto por el que estamos pasando hoy en día, donde las consultas de urgencia, de emergencia pueden ser constantes producto del coronavirus. Hay que saber a dónde acudir, qué hacer para que esta cuenta después no sea millonaria y cuáles son las coberturas a las cuales se puede acceder. Claro que sí, pero en el primer caso que hablábamos de las clínicas multadas por el tema de exigir una garantía económica por atención de urgencia, eso queda en evidencia de que en nuestro país se está tratando la salud como un bien de consumo. Así que esa quizás es la situación más preocupante, y en el segundo tema también contarle a la gente que puede comparar los precios de los exámenes entonces en este comparador que ha puesto en su página web la Superintendencia de Salud. Muchas gracias, Mane, por este tema. Buenas tardes, buenos días. 7:30, yo les cuento que luego que el Ejecutivo lograra acuerdos con la oposición, el presidente Piñera promulgó la ley que crea el nuevo bono clase media para las familias más afectadas por la pandemia. Esta medida considera 500.000 pesos para cada beneficiario y se complementará con una mayor cobertura del ingreso familiar de emergencia. Para profundizar en esta materia nos encontramos con el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal. Subsecretario, gracias por estar con nosotros a esta hora. Le quería preguntar directamente, porque hay mucha gente que espera con ansias estos beneficios, ¿cuándo finalmente se podrá acceder, cuándo se podrá retirar el dinero de estos beneficios? Hola Roberto, muy buenos días, y como tú bien dices, una buena noticia la promulgación que hizo ayer el presidente Piñera de esta ley que establece el bono y el préstamo solidario para la clase media. Con la promulgación de ayer, lo que tiene que ocurrir ahora es la publicación de la ley. Una vez publicada, son 10 días los que tiene el Servicio de Impuestos Internos para habilitar esta plataforma, a través de la cual las personas van a poder solicitar este bono. Van a haber un periodo de un mes para poder solicitarlo, pero esperamos poder pagar efectivamente durante el mismo mes de abril, porque entendemos de que estas medidas tienen que llegar con urgencia y rapidez al bolsillo de miles de familias de nuestro país. Ahora, hay un requisito, subsecretario, buenos días, respecto de comprobar la disminución de ingresos, ¿no es cierto? ¿Eso se hace automáticamente de acuerdo a los ingresos que ha declarado la persona? Porque entiendo que se hace una comparación del año 2019 con el 2020, ¿no? ¿Se hace automático o hay que presentar algún documento? Así es, Karina, y acá recogimos aprendizajes de lo que fue la versión del año pasado. ¿En qué sentido? En primer lugar, va a ser el propio Servicio de Impuestos Internos el que, con la información administrativa que dispone, va a calcular la caída de los ingresos, que recordemos este año es de un 20%, a diferencia del 30% que teníamos el año pasado, y por lo tanto la persona, cuando lo solicita en la página que va a habilitar el servicio, inmediatamente va a saber si es que accede o no accede al beneficio. La persona no tiene que ingresar información, sino que es el propio servicio quien lo hace. Y un dato importante, todos aquellos trabajadores que lo soliciten, que estén ganando un sueldo mínimo desde los 326.000 pesos hasta los 408.125, van a quedar exentos de tener que acreditar esta caída del ingreso. ¿Y por qué? Porque hay un grupo muy importante de trabajadores, sobre todo aquellos que tenían un sueldo mínimo y que complementaban con propinas, con comisiones, sobre todo el mundo de los garzones, coperos, centros de belleza, que no pudieron demostrar el año pasado esta caída, por lo tanto no accedían a este beneficio, y este año esto lo hemos recogido, lo hemos simplificado, y de esta manera esperamos poder llegar a más personas. Subsecretario, ¿qué tanto se pueden proyectar estos beneficios? Porque me da la impresión que esto ha sido pensado obviamente para los tiempos que se están viviendo, cuarentenas muy estrictas donde la gente no puede salir a trabajar. Sin embargo, ¿qué pasaría en el caso de que esta situación de contagios que alarma al país se mantenga durante los próximos meses? Está la esperanza de que las vacunas hagan efecto, pero si esto no ocurre y seguimos con estas cuarentenas, ¿se va a volver a discutir esto en el Congreso para poder acceder a nuevos bonos?
Bueno, Roberto, tenemos la esperanza, como tú bien dices, que vayamos avanzando con la pandemia. Pero mientras eso no ocurra, sin duda que esta red de protección social que ha dispuesto el gobierno tiene y va a estar presente y no va a dejar solo a ninguna familia. Es por eso que el presidente anunció que el ingreso familiar de emergencia no solamente lo vamos a reforzar con muchos más recursos y a muchas más personas durante el mes de abril, sino que también va a estar disponible durante los meses de mayo y junio. Y en el caso del préstamo solidario y del bono clase media, recordemos que si bien el bono ahora se entrega por una vez, el préstamo solidario también puede ser solicitado hasta 3 veces en lo que queda del año. Subsecretario, el Banco Mundial hizo un estudio en el que consideró que 2,3 millones de chilenos de clase media cayeron en una situación de vulnerabilidad. Y esto se suma a lo que había estimado el Ministerio de Desarrollo Social de nuestro país, que decía que más del 50% de los hogares de clase media aumentó sus niveles de pobreza. ¿En qué medida esta situación o este segmento de la población que se está sumando a un sector vulnerable ha podido ser beneficiado con los bonos que entrega el gobierno? Porque aquí también se ha discutido desde el año pasado hasta ahora que era muy difícil ingresar, por ejemplo, al registro social de hogares, que eran meses de tramitación. ¿En qué medida el gobierno se ha hecho cargo de estas nuevas vulnerabilidades que ha generado la pandemia? Yo aquí la simplificaría quizás en 2 líneas. En primer lugar, una que tiene que ver con cómo el Estado se relaciona con las personas y cómo somos capaces de simplificar procesos, automatizar, por ejemplo, lo que tú decías, el registro social de hogares. Antes una familia, cuando lo solicitaba, se podía tardar hasta 2 meses porque requería una visita domiciliaria. Ahora hemos simplificado esto y hemos reducido los tiempos a un promedio de 5 días a lo largo de todo el país. Y por otro lado, lo importante cuando vemos estas mediciones, que si bien nosotros como país también estamos trabajando en nuestra medición oficial, recordemos que en febrero terminó la aplicación El Terreno de la encuesta Cassini. Durante el primer semestre vamos a tener los resultados oficiales del impacto de esta pandemia en las familias de nuestro país. Estamos dando cuenta de que hoy día no cabe ninguna duda de que las familias se han visto afectadas y que cuando hoy día estamos inyectando 6.000 millones de dólares adicionales a los ya 12.000 millones que el presidente había dispuesto, vamos a llegar a 14 millones de chilenos. Y cuando hablamos de 14 millones, sin duda, perdón, ahí no solamente hablamos de grupos vulnerables, sino que también a los grupos de ingresos medios. Claro, pero ¿cuántos chilenos se están quedando fuera de esto? Porque aquí, por ejemplo, los chilenos que tienen empleos informales no están siendo abarcados tampoco. Hablábamos, por ejemplo, de aquellos que ganan menos del sueldo mínimo, pero entendiendo que tienen un empleo formal. ¿Qué pasa con aquellos que trabajan para aplicaciones? ¿Qué pasa con otras personas que están de una u otra manera fuera del sistema formal? ¿Cuánta cantidad de gente todavía queda que no ha sido beneficiada por nada, subsecretario? Aquí es importante hacer un llamado porque precisamente para el mundo de la informalidad es que está diseñado el ingreso familiar de emergencia. El bono clase media requiere que la persona haya tenido ingresos formales, boletas de honorario, pero el ingreso familiar de emergencia es precisamente el mecanismo para aquellos que vivían de ingresos informales, donde solamente con una declaración jurada que hace la persona de sus ingresos y donde da cuenta de que estos han disminuido, puede acceder al beneficio. Con este reforzamiento que vamos a hacer para el mes de abril, vamos a llegar con el ingreso familiar de emergencia a más de 10,4 millones de chilenos. Recordemos que el año pasado, que tuvimos el récord en el mes de octubre, llegamos a cerca de 8,3 millones de personas. Ahora vamos a seguir aumentando, llegando a más personas y lo importante, que las personas que aún no lo han solicitado, este 8 de abril y hasta el próximo 18 se comienza el proceso a través de la página www.ingresoemergencia.cl. Una mejora que haremos para el mes de abril es que vamos a automatizar el beneficio para 3,5 millones de hogares que les va a llegar de manera automática sin tener que solicitarlo. Pero si todavía hay personas que, como tú bien dices, vivían de ingresos informales, no están recibiendo las ayudas del Estado, lo pueden solicitar a partir de este 8 de abril y hasta el próximo 18. Y por último, solamente decir, de acá hemos construido una red de protección social que busca a través de distintas medidas poder complementar el sinnúmero de necesidades que hoy día las familias de nuestro país están enfrentando con la pandemia. Subsecretario, pero ¿tienen un estimado de cuánta gente se está quedando fuera? Hoy día, con las mejoras que estamos haciendo entre el ingreso familiar de emergencia y los cambios que se hicieron en el
diseño del bono clase media, el préstamo solidario, los bonos transportistas y la exclusión de 1 millón de jubilados que no habían recibido, pensionados que no habían recibido las pensiones porque tenían renta vitalicia, estaban acogidos al sistema antiguo administrado por el INP o tenían un retiro programado, todos ellos se van a ver beneficiados y por lo tanto estimamos que van a ser cerca de 14 millones las personas que se van a ver beneficiadas con estas medidas que el presidente promulgó el día de ayer. Sebastián Villarreal, subsecretario de Servicios Sociales, le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. 7:49, les queremos mostrar lo siguiente. Se trata de nuevos torniquetes de salida que se están implementando en el metro de Santiago, por lo menos está en la estación Los Héroes. Esta situación estaba siendo bien comentada, Roberto, en las redes sociales por los usuarios y pasajeros del metro y hicimos las consultas pertinentes. Metro de Santiago nos aclara que no son de entrada, son de salida y solamente se habrían instalado para ordenar a las personas. Ahora, la pregunta es cuánto espacio también hay de separación, ¿no es cierto?, para que quepa cada persona, porque hace un tiempo se habían intentado instalar torniquetes de entrada, que eran distintos a esto, no tenía nada que ver, y eran en el momento de pagar. Y mucha gente reclamó porque, por ejemplo, iban con paquetes, con bultos grandes y no cabían. Así que vamos a ver cómo funciona en la práctica una medida como esta también. Sí, con paquete y hay que estar en forma para pasar por ahí también. Esbelto. Se viralizaron estas imágenes por redes sociales porque muchos usuarios argumentaban que estas nuevas disposiciones tenían que ver con torniquetes anti-evasión. Sin embargo, después aclararon desde Metro que eran torniquetes, como decías, Karina, recién, para ordenar los flujos de salida ahí de la estación Los Héroes. Vamos a ver si se repite también en otras estaciones del metro, así que seguimos muy pendientes de este tema y se lo vamos a estar mostrando, por supuesto. La comuna de La Cisterna, porque durante la noche también, a eso de las 8 de la tarde, se registró un homicidio en calle Arturo Prat, en la comuna de La Cisterna, un procedimiento que dio cuenta en primera instancia una vecina de este lugar porque había una persona fallecida al interior de un vehículo particular. La información policial preliminar de este caso apuntaría que otro vehículo particular pasó por ese punto y disparó en contra de este auto, particularmente en concreto al conductor de este vehículo. Esta persona, que está aún no identificada, sería un hombre adulto de aproximadamente 30 a 40 años, recibe 2 impactos de bala, uno en la zona del rostro y otro en el tórax, que lamentablemente cobra la vida de esta persona allí en calle Arturo Prat, en la comuna de La Cisterna. Es un procedimiento que de momento no deja personas detenidas, que investiga, de hecho, en este momento la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones. Hablamos nosotros justamente con ellos, producto de este procedimiento policial que finalmente cobra la vida de una persona. Escuchemos también parte de esas declaraciones. Hay una persona de sexo masculino que se mantiene NN. No tenemos ningún documento que lo pueda identificar en este momento, así que vamos a hacer las pericias dactilares para poder identificarlo, el cual presenta 2 impactos balísticos, uno en el rostro y el otro en la región torácica izquierda. Los elementos criminalísticos hasta el momento y los empadronamientos nos señalan que habría otro vehículo involucrado, desconocemos mayores antecedentes al respecto, desde el cual se habría efectuado estos disparos impactando a la víctima. Regresando, Karina, Roberto, a la situación sanitaria en nuestro país, a propósito de lo que les contábamos, de este caso en Vitacura con 20 personas detenidas. Esta mañana el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, entregó un dato realmente preocupante respecto a la situación sanitaria o, por ejemplo, los infractores. Hay 4 personas que han sido detenidas en al menos 21 ocasiones por delitos sanitarios. Cada una de estas 4 personas, dígase en este caso lo que es el artículo 318 del Código Procesal Penal, que puede ser infracción a la cuarentena o también, por ejemplo, al toque de queda o incluso también, Karina, Roberto, lo que son las conocidas como fiestas clandestinas. Así es, fiestas clandestinas. En este caso decimos reunión masiva porque, por lo que contabas, habrían estado filmando un videoclip para este artista de trap. Por eso pusimos ahí reunión masiva. Muchas gracias, JM, por toda la información policial. Bueno, así está la
situación con este tipo de reuniones que se producen de manera masiva. De todas maneras, no cumplen con el aforo permitido. Estamos en cuarentena y de esta manera también estamos terminando esta edición de noticias. Por supuesto, les agradecemos que se hayan informado junto a nosotros. Quédense, por supuesto, en nuestra sintonía. Que tengan muy buenos días. Chau, chau.